Por empezar, la idea es que las clases sigan siendo virtuales. Veremos más adelante cómo se desarrollan algunas circunstancias que ustedes ya deben tener conocimiento respecto del edificio y demás del instituto. Pero bueno, una vez que se acomode eso, veremos si se implementan nuevamente algunas clases presenciales, pero por el momento vamos a continuar de forma virtual, como siempre, los jueves conmigo, los viernes con Augusto. Quizás la clase de mañana, excepcionalmente la de yo, todavía no logré coordinarlo con Augusto, pero en general va a seguir así, los jueves yo, Augusto los viernes. Y sí, lo que les va a plantear mañana Natalia, la profesora de Seguridad e Higiene, es un cambio en el horario, ¿no? Una rotación. Ustedes se acuerdan que se juntan los cursos segundo A y segundo B los viernes. Natalia me pidió alterar, ¿no?, el orden. Así que bueno, siempre y cuando no haya ningún inconveniente por parte de ustedes, así lo haríamos, ¿sí? Pero esa es la única modificación en cuanto a la cursada. Y bueno, en cuanto a metodología de trabajo, va a ser muy similar a la del primer cuatrimestre. Van a haber trabajos prácticos que ustedes tengan que entregar y que después los vamos a revisar en clase entre todos. También va a haber un trabajo en particular que va a estar a cargo de Augusto, que bueno, no sé si lo hará de forma grupal, en general es de forma grupal, y les va a explicar luego bien cuál va a ser la forma, y seguro van a tener que exponerlo, si no es de forma presencial, de forma virtual, y por supuesto un examen como en el cuatrimestre pasado, ¿sí? Bien, ¿dudas respecto de esto? No, ninguna, profe. ¿Ninguna? Bárbaro. Bueno, ¿dudas respecto de algún tema del primer cuatrimestre? Así empezamos de nuevo con la gimnasia de la cursada virtual. Encendemos motores de a poquito. ¿Alguna duda, inquietud? Nada, ¿todo les quedó claro? Bueno, va a estar duro este segundo cuatrimestre si no hacemos un ida y vuelta un poquito más dinámico. Pero bueno, como les decía, los temas de esta parte de la materia debieran ser más dinámicos para ustedes, porque vamos a ver cada una de las contingencias sociales que explicamos durante la primera parte de la cursada. Vamos a verlas con mayor detenimiento y vamos a ver la normativa que la regule, las prestaciones, ¿sí?, que brinda el Estado para cubrir esas contingencias sociales. Bueno, durante el primer cuatrimestre lo que vimos fue, por un lado, mencionamos que era la seguridad social, bueno, trabajamos bastante en profundidad qué es la seguridad social, qué son las contingencias sociales, cuáles eran los principios y tendencias que regían el sistema de seguridad social. Vimos cuáles eran los medios técnicos, ¿sí?, que son estas herramientas con las que cuenta la seguridad social para poder avanzar con su objetivo, ¿no?, que es cubrir las contingencias sociales de todas las personas. Después vimos que este principio de universalidad en lo que es la pata previsional está siempre vinculado al sujeto en relación al trabajo, ¿no? Hablamos que el sujeto protegido es el trabajador bajo relación de dependencia, el trabajador cuenta propista, ya sea en la forma autónoma, monotributista, y también el trabajador desempleado que busca un empleo y su grupo familiar, ¿no? Bien, luego hablamos también un poco de la parte histórica, tanto de la evolución del sistema de seguridad social a nivel mundial, cuando hablábamos del sistema establecido por Bismarck, el plan Beveridge, ¿sí? Y en las últimas clases hablamos de la evolución del sistema previsional. Recuerdo que en la clase presencial, que fue una de las últimas,
hicimos la revisión de un trabajo práctico sobre la historia previsional del sistema argentino. Ahí vimos un poquito cómo fue evolucionando, ¿no? Cómo se fueron incluyendo actividades al sistema previsional, a la posibilidad de acceder a una jubilación. Recuerden que primero fue en el ámbito público, luego al ámbito privado, que se crearon distintas cajas de acuerdo a las distintas actividades, que después eso se fue unificando tanto legislativamente como administrativamente, y que actualmente rige el sistema regulado por la ley 24.241, ¿sí? Que fue dictada en el año 1994, que en ese momento el sistema se llamaba Sistema de Jubilaciones y Pensiones, hoy se llama Sistema Integrado Previsional Argentino, que es el SIPA, ¿sí? Recuerdan que hablamos que en el 2008 el sistema de la ley 24.241 fue modificado por la ley 26.425, que establece este nuevo sistema, el SIPA, que se derogaba a través de esta última norma toda la parte referente al régimen de capitalización individual de la ley 24.241, pero que seguía vigente esa norma para lo que era el régimen de reparto, ¿sí? ¿Alguna duda respecto de esto último? Porque la verdad es que no asistieron mucho a esas clases presenciales, entonces no me gustaría avanzar si alguno tiene alguna duda respecto a este tema. Si no, sigo adelante como si todos estuviéramos en la misma página. Sí, está ok, profe. ¿Estamos bien? Bueno, sí. Bárbaro. Buenísimo, entonces. Entonces vamos a avanzar con el Sistema Integrado Previsional Argentino. Como les dije, está regulado por la ley 26.425. Y el objetivo de esta norma, junto con la ley 24.241, por supuesto, es cubrir 3 contingencias sociales, ¿sí? La vejez, la invalidez y la muerte. ¿Se acuerdan que de acuerdo a la clasificación de Severino Aznar, la vejez entraba dentro de la clasificación de origen, a ver si alguno se acuerda, la vejez de origen, ¿se acuerdan la clasificación? Biológico era. Biológico, muy bien, Gastón. Lo mismo que la muerte y la invalidez, ¿dentro de qué clasificación estaba? La de origen patológico, ¿sí? Recuerden ir repasando los temas del primer cuatrimestre, así pueden avanzar. Bien, entonces el objetivo del Sistema Integrado Previsional Argentino es cubrir estas 3 contingencias sociales, y para ello es necesario contar con aportes, ¿no? Por parte de sus afiliados, ¿no? Como para poder hacer sostenible económicamente la cobertura a esas contingencias. Y es por eso que la norma establece que determinadas personas sí o sí deben estar afiliadas a este sistema. ¿Quiénes se les ocurre que deben estar obligatoriamente afiliados al SIPA? ¿Trabajadores en relación de dependencia? Perfecto. Los trabajadores bajo relación de dependencia, por supuesto, van a estar afiliados al SIPA siempre y cuando su empleador los registre, ¿no? Registre esta relación laboral ante AFIP. De lo contrario, si se mantiene en informalidad no va a estar afiliado. Pero sí, muy bien, Sebastián. Otros trabajadores, ¿no? Ese es un caso, ¿no? Los trabajadores bajo relación de dependencia de la actividad privada. También, por supuesto, los trabajadores de la administración pública, ya sea nacional o de la ciudad de Buenos Aires, y también los trabajadores de la administración pública de las provincias que hayan adherido al sistema previsional argentino, al SIPA. Algunas de ellas, algunas provincias, tienen sus sistemas propios para estos trabajadores, ¿no? Por ejemplo, el caso de la provincia de Buenos Aires. Luego también son afiliados obligatorios los trabajadores independientes o cuentapropistas, como dijimos antes, ya sea en su calidad de trabajador autónomo, monotributista, es indiferente, pero ellos también deben aportar a la seguridad social. Y después tenemos lo que denomina la norma como afiliados voluntarios, ¿no? Es
es decir, que no están obligados, pero que igualmente quieren aportar al SIPA para el día de mañana poder tener las prestaciones a las contingencias que les mencioné anteriormente. Bueno, ¿quiénes pueden voluntariamente aportar? Aquellas personas siempre mayores de 18 años. Lo mismo sucede, en el caso anterior, ¿no? Los afiliados obligatorios siempre a partir de los 18 años, ¿sí? Ustedes saben que en realidad en Argentina uno puede empezar a trabajar a la edad de 16 años con autorización de los padres, pero por ese periodo, sin perjuicio de que adolescente, podríamos decir, está joven, está registrado, no aporta aún al SIPA, ¿no? Recién a partir de los 18 años. Entonces, las personas entre 18 años y 55 años que sean profesionales, ¿sí? Que están obligatoriamente, que sí o sí, digamos, tengan que aportar a cajas profesionales provinciales, ¿sí? Pueden aportar también al SIPA, por eso se dice que es de forma voluntaria, porque en realidad ellos ya tienen la obligación de aportar a la caja provincial por su profesión. También, bueno, miembros del clero, religiosos, y también aquellos miembros de las sociedades comerciales, ¿no? Que no están obligados tampoco a afiliarse, pueden hacerlo voluntariamente. ¿Quiénes están exentos? Es decir, que no tienen obligación de afiliarse al SIPA. Bueno, viene un poco, de acuerdo a lo que ya hablamos, ustedes podrían deducirlo, ¿no? Empleados de las administraciones públicas de las provincias que tengan regímenes previsionales propios, profesionales de las provincias con regímenes previsionales especiales, ¿sí? Como cajas y demás, y el personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que ellos tienen su propio régimen especial. Y nosotros con Augusto siempre incluimos como una exclusión que no está dispuesta en la norma, pero se da implícitamente, que es los que son los trabajadores dependientes o independientes que no están debidamente registrados, ¿no? Ellos, por supuesto, no están afiliados al SIPA, ¿sí? De acuerdo a lo que vimos hasta acá, ustedes pueden concluir que hay muchos regímenes previsionales en nuestro país. Hay más de 140 regímenes. Yo les hablé estamos hablando hoy del régimen nacional, ¿no? que es el SIPA, pero como les dije anteriormente, algunas provincias adhirieron al SIPA, otras no, por lo tanto esos empleados públicos y algunos profesionales también tienen sus cajas profesionales y sus regímenes previsionales propios, y es por eso que es bastante complejo el universo previsional en nuestro país. Más adelante vamos a ver cómo se conjugan entre sí todos estos regímenes previsionales, porque puede suceder que un profesional trabaje un tiempo en una provincia que tenga que aportar obligatoriamente una caja profesional, después se mude a otra provincia y no tenga necesidad de hacerlo. Lo mismo un trabajador bajo relación de dependencia, que dependa en principio de la administración nacional y luego de una administración provincial que no haya adherido al SIPA. Bueno, se pueden dar distintos supuestos y vamos a ver más adelante, no en la clase de hoy, bastante más adelante, vamos a ver cómo se coordinan todos esos aportes que hizo el trabajador, ¿no? Bien, pero bueno, ya para que vayan teniendo esta idea de que hay muchos regímenes previsionales en nuestro país. Bueno, ¿y cuáles son? Hasta acá hablamos de cuáles son los afiliados obligatorios, los afiliados voluntarios, los exentos, ya sea de forma expresa por la norma o de forma implícita, como les comenté. Pero bueno, ¿cuáles son las prestaciones, ¿no? que brinda este sistema a aquellas personas que sufren alguna de estas contingencias sociales? Bueno, por empezar, recordarles que dentro del sistema previsional, estamos hablando siempre dentro del sistema contributivo, ¿no? Para ello, ¿se acuerdan que hablamos muchas veces que sí o sí las personas tienen que cumplir o reunir ciertos requisitos legales para obtener las prestaciones que regula la norma, ¿no? Y esta es una de las
diferencias más importantes en relación al régimen asistencial, ¿no? O al sistema no contributivo, donde sí se tienen que dar ciertas particularidades como situaciones de vulnerabilidad, pero no requisitos en cuanto a años de servicios con aportes, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuáles son, mejor dicho, las prestaciones que brinda el SIPA? Bueno, son básicamente sumas de dinero en general de forma mensual que se otorgan, insisto, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la norma, cuando ocurre alguna de las contingencias que hablamos anteriormente, ¿no? Muerte, invalidez y vejez. Bien, ¿hasta acá alguna duda? Porque yo, como no nos estamos viendo, quizás yo sigo y ustedes están perdidos en algún tema, ¿se va entendiendo? Profe, ¿puedo repetir lo último? Bien. Lo de las contingencias contributivas, ¿sería lo último que explicó? Eso me confundí recién. Bueno, durante el primer cuatrimestre les explicamos que la seguridad social se sirve de dos medios técnicos, de dos herramientas. Uno es el sistema contributivo y el otro el sistema no contributivo o asistencial. El sistema contributivo es la pata previsional de la seguridad social y siempre explicamos que para poder acceder a los beneficios del sistema contributivo, la persona tuvo que haber aportado a la seguridad social. Y en cambio, para acceder a los beneficios del sistema no contributivo, no se piden este tipo de requisitos, sino otros, como ser, por ejemplo, una situación de vulnerabilidad. Hay, por ejemplo, una pensión para madre de más de 7 hijos, ¿sí? Para darles un ejemplo, eso dentro del sistema asistencial. Nosotros, en esta segunda parte de la cursada, y como les dijimos el cuatrimestre pasado, vamos a hacer foco en la pata previsional, ¿sí? Del sistema contributivo. Eso es lo que les estaba aclarando recién. Ah, listo. Gracias, ¿Sí? profe. No, nada. Bueno, ¿cuáles son los caracteres de estas prestaciones que dije son sumas de dinero? Generalmente que el Estado otorga de forma mensual. Bueno, de acuerdo a la norma se establece que son personalísimas. ¿Qué significa que son personalísimas? Que solamente pueden gozar de estas prestaciones los titulares, ¿sí? No pueden ser transmitidos de una persona a otra, son atributos individuales. Este término personalísimo es un término jurídico y aplica en este caso porque uno no puede transferir, por ejemplo, su haber jubilatorio, ¿no? Bueno, salvo que fallezca, pero no se puede transferir de una persona a otra, a eso nos referimos. Bien, también es inalienable, ¿sí? Significa que no se puede vender, que está fuera del comercio, la prestación. Es inembargable, ¿sí? Esto lo deben haber escuchado más de una vez, que el haber jubilatorio es inembargable. Hay dos excepciones para eso, uno es la cuota de alimentos y la otra la litis expensa, la litis expensa, que son básicamente los gastos que conlleva reclamar el juicio de alimentos, ¿no? Por otro lado, otro de los caracteres o características de las prestaciones es la afectabilidad, ¿sí? Es decir, que las prestaciones pueden verse afectadas, ¿sí? No es lo mismo que ser embargadas, ¿no? Que es como un cobro compulsivo que se hace a partir de una demanda judicial, ¿no? La afectabilidad implica que también puede haber una orden judicial o bien también la posibilidad de que sea una autoridad administrativa la que lo decida, que dispone una especie de cargo, ¿sí? Para satisfacer ciertas prestaciones previsionales, ¿no? Generalmente estos cargos tienen origen en créditos que tienen las personas, los beneficiarios. Por ejemplo, en el caso de los jubilados, a veces sacan algunos créditos que dan CES, ¿no? En esos casos, la administración podría afectar un porcentaje del haber jubilatorio de esa persona a percibir la cuota correspondiente a ese préstamo, ¿no? Es un ejemplo que les estoy dando. El máximo de afectabilidad posible es el del 20% de la prestación. Después está la imprescriptibilidad
edad, es difícil. Bueno, este es muy importante, el derecho no prescribe, ¿sí? El derecho a acceder a alguna de las prestaciones que brinda el sistema no vence por el paso del tiempo, ¿sí? Uno puede tardar mucho tiempo en pedir una jubilación, ¿sí? Uno puede tener los requisitos, la edad requerida, pero uno puede no querer jubilarse aún y tardar, no sé, 10 años más. Eso no hace que uno pierda el beneficio, ¿sí? Luego, que la extinción, digamos, del beneficio solo por causas previstas en la norma, por ejemplo, en el caso de la jubilación, bueno, la muerte, ¿no?, del titular, en el caso de el cobro de la pensión por hijos, se adquieren la mayoría de edad, por ejemplo. Todas estas prestaciones que vamos a ver ahora más adelante también revisten el carácter de orden público. Eso creo que lo hemos visto en el primer cuatrimestre cuando hablamos de algún tema, lo vimos que estas prestaciones se consideran derechos, ¿sí? Y que tienen, por lo tanto, como una investidura un poco más grande que cualquier otro derecho, porque están en juego el bien de la sociedad, ¿sí? y el de sus integrantes. Por eso se dice que tiene carácter de orden público. Después, la norma establece que estas prestaciones deberán ser beneficios únicos, ¿sí? Hay excepciones, por ejemplo, los profesionales pueden obtener 2 beneficios jubilatorios, se han aportado a la caja profesional correspondiente y al CIPA, por ejemplo, e incluso los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y por último, mencionarles la compatibilidad, ¿sí? Por ejemplo, la prestación de la jubilación es compatible con el trabajo, ¿sí? Con la remuneración laboral, tanto de forma independiente como bajo relación de dependencia. Bien, bueno, estas entonces son las características que tienen por ley las prestaciones que brinda el CIPA para cubrir, como les dije, las contingencias de vejez, invalidez y muerte. Y ahora vamos a adentrarnos ya en cuáles son las prestaciones y qué características tiene cada una de ellas. Por empezar, son 7. Tenemos la prestación básica universal, que la vamos a denominar PBU, ¿sí? B larga U. La prestación compensatoria, que la denominamos con las siglas PC. La prestación adicional por permanencia, que la vamos a llamar PAP. La prestación por edad avanzada, que comúnmente le decimos PEA. El retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la prestación anual complementaria, ¿sí? Estas son las 7 prestaciones que están reguladas por la ley 24.241 y todas sus modificatorias, y por supuesto entre ellas la de la ley 26.425, ¿no? Disculpe, ¿podría repetir, por favor? Sí. Las prestaciones, ¿querés que repita? Sí, las 7. Dale. La prestación básica universal, la PBU, la prestación compensatoria, la PC, la prestación adicional por permanencia, la PAP, la prestación por edad avanzada, PEA, el retiro por invalidez, la pensión por fallecimiento y la prestación anual complementaria. Creo que te dije las 7. ¿Son 7? Gracias. Sí, bien, bárbara. Bueno, vamos a empezar entonces por la contingencia de vejez, ¿sí? Y vamos, ¿cuál es la cobertura que les da el CIPA? Bueno, en primer lugar, la jubilación ordinaria o la prestación por vejez, que ahora vamos a ver cómo se compone el haber jubilatorio. Cuando hablo de haber jubilatorio es lo que cobra el jubilado mensualmente, ¿no? A eso nos referimos con haber jubilatorio. Ahora vamos a ver cómo se compone, que está compuesto por 3 de estas prestaciones que les acabo de mencionar. Pero primero vamos a ver cuáles son los requisitos, ¿no? Para acceder a la prestación básica universal, sí o sí la persona tiene que haber prestado 30 años de servicio con aportes. Y en el caso de las mujeres, tener mínimo 60 años y los hombres 65 años.
si cumple con estos dos requisitos, la persona se va a poder jubilar, ¿no? Va a tener que hacer el trámite correspondiente ante ANSES y se va a poder jubilar. Ahora bien, ¿cómo se calcula el monto de lo que va a cobrar? De lo que va a cobrar. Bueno, se compone por distintos escaloncitos, vamos a decir. En el primer escalón, ¿sí?, al que accede por tener estos dos requisitos, es la prestación básica universal, ¿sí?, que es un monto que es igual para todos los jubilados, ¿sí? Se va actualizando este primer escaloncito, digamos, del haber jubilatorio, se va actualizando por resoluciones de ANSES, actualmente está en, creo que 17.000 pesos aproximadamente, y esta prestación básica universal tiene precisamente como finalidad brindar una prestación uniforme a todos los que hayan alcanzado la edad y hayan efectuado la cantidad de aportes que les dije recién, ¿no? Independientemente de las remuneraciones o las rentas que hayan percibido durante su vida activa, ¿sí? Es como ustedes saben, el haber jubilatorio mínimo está garantizado, ¿no? Siempre hay que alcanzar un valor mínimo. Esto sería dentro del haber jubilatorio, este escaloncito está garantizado para todos, que es igual, idéntico, más allá de que se trate de un gerente o de un empleado administrativo raso durante toda su vida. No todos van a tener el mismo componente de PBU, ¿sí? ¿Queda claro? ¿O está siendo medio... Sí, profe. ¿Está claro? Bien. Sí, está Profe, claro. una consulta sí. para todos aquellos que aportaron, ¿sería esto? Sí, siempre, o sea, el primer requisito para poder acceder a la PBU es los 30 años de servicios con aportes y la edad. 60 las mujeres, 65 los varones. Eso es lo primero que mira ANSES. Después hay que calcular el haber jubilatorio. ¿Qué se va a cobrar? Bueno, el primer escalón es la PBU, que es este monto fijo, es variable, pero digo, es un monto igual, uniforme, por eso se habla de prestación básica universal, porque es como un componente mínimo primario para todos, son actualmente estos 17.000 pesos aproximadamente, ¿sí? Sí, Luego, ¿quedó claro? Perdón, María de los Ángeles, te interrumpí. Sí, perfecto. Bueno, les aclaro que la normativa permite que el futuro beneficiario pueda compensar 2 años de exceso de edad por un año de servicios faltante. ¿Qué significa? Perdón, les voy a tener que interrumpir porque estoy sola y me acaban de tocar el timbre. Perdón, un segundito.
pido mil disculpas, pero bueno, es así, la virtualidad. Bueno, creo que estaba en que la normativa establece la posibilidad de compensar 2 años de exceso de edad por 1 año de servicio faltante. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, una mujer de 62 años tiene 29 años de servicios con aportes, en principio, de acuerdo a la normativa vigente, no se podría jubilar porque le faltan los 30 años, le falta 1 año, ¿no? La norma establece que en ese caso se compensa el exceso de edad con el año de servicio faltante, ¿sí? Bueno, como características entonces de esta prestación básica... Profe, Sí, perdón, sí. no entendí que se compensa, como que se condona, o sea, no se puede jubilar igual, no. Claro, es como... No entra en moratoria, Claro, o sea, a ver, se jubila. vamos por partes, estamos Sí. dando los primeros pasos, por eso no hablé todavía de moratorias, es otra clase, ¿no? Y Ok. el ejemplo que les di, tal cual, es ficción, porque si bien uno dice que se requieren los 30 años de servicios con aporte, es cierto que en algunos casos en particular se puede dar el acceso a una moratoria y uno accede igual al haber jubilatorio, ¿sí? Yo le hice como un ejemplo ficcionado, ¿no? De que nosotros estrictamente, vamos a suponer que no hubiese moratoria, ¿no? La ley establece 30 años de servicios con aportes y 60 años de edad. En el ejemplo que les di, la mujer tiene 62 años de edad. No trabaja, es decir, ya no aporta, ¿sí? Y si quisiera acceder a la jubilación, antes le diría, te falta 1 año, ¿no? Vamos a suponer, insisto, en que no existen las moratorias. Bueno, ¿qué dice la norma para estos casos? Por cada 2 años en exceso, por eso digo que tiene 62 la mujer, porque ella se podría haber jubilado a los 60, por esos 2 años que pasaron, ANSES, de forma ficta, ¿sí? va a considerar que tuvo 30 años de servicios con aporte, ¿sí? Como que le considera uno más, sin perjuicio de que no los ha aportado, efectivamente, ¿no? Ahí está, tal vez no me había dado cuenta del dato y lo remarcó bien que dijo 62, pero no lo había tomado, por eso no entendía por qué ahí está, genial. Está perfecto. Les doy ese ejemplo, pero bueno, puede ser 68 años y va sumando cada 2 años, o 64 años, va a tener 2 años, ¿no? De servicios con aporte. Perdón, aguárdenme un segundito. Bueno, hoy está interrumpida la clase, les pido Profe, disculpas. eso que usted mencionó lo último, ¿sería el Sí. punto 2 sería, digamos, para cómo se calcula? ¿O sería ¿Hablarías un poquito más fuerte, Sofía, que no te llegué a escuchar? Perdón. Sí, que si entra en lo que sería la primera parte, porque usted mencionó que iba a ser 2 partes, o es la segunda ya está. No sé a qué te estás refiriendo. Yo lo que dije es que el haber jubilatorio se compone por 3 prestaciones de las 7 que les mencioné anteriormente. Claro, sí, estamos hablando ¿Sí? de la primera. No, ahora estamos hablando de la PBU, de la primera, de la prestación Claro, sí. básica universal. Y usted mencionó recién que la prestación básica universal, cómo se calcula. Y recién lo que dio último está dentro de cómo se calcula o esa parte. Claro, yo lo que les estaba explicando es cómo se calcula la haber jubilatoria. La prestación ok. básica universal no se calcula porque siempre es un monto, que es igual para todos. Pero es el primer componente de cómo se va a componer el haber jubilatorio, ¿sí? Ese primer componente es igual para todos, la PBU. Lo que yo les estoy diciendo es dentro de los requisitos previos para acceder a la PBU, está la edad y la cantidad de años de servicios con aportes, ¿sí? Si vos no llegás a los 30 años de servicios con aportes, pero tenés un exceso en la edad que requiere la norma, se va a compensar cada 2 años en exceso 1 año de servicios con aportes. Entonces te facilita un poquito acceder a la prestación, esto que establece la norma, ¿sí? Perfecto, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son las características de esta prestación básica universal?
no es proporcional a las remuneraciones del beneficiario, ¿no? Esto que les acabo de decir es un componente mínimo igual para todos. Cuando hablo de que es igual, es que responde un poco al concepto de solidaridad que hablamos en reiteradas ocasiones durante el primer cuatrimestre, y lo establecido por la Constitución Nacional, por el artículo 14 bis, en cuanto a que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad, ¿se acuerdan? Que también lo mencionábamos, la idea de promover el bienestar general y demás. Bueno, tiene que sí o sí asegurarse un componente mínimo para todos. Bueno, es móvil, ¿sí? Porque se va actualizando por distintas resoluciones de ANSES, de acuerdo, por supuesto, a criterios matemáticos, financieros, relación entre la masa salarial, contributivo, cantidad de pasivos, activos. Se hace un cálculo para establecer el monto de la PBU, ¿sí? Y bueno, como les dije, es básica, es un componente mínimo que se complementa con otras dos prestaciones, que son la prestación compensatoria y la prestación adicional por permanencia. La PBU junto con la PC y con la PAP conforman lo que es el haber jubilatorio, ¿sí? Ahora les voy a explicar en qué consiste la prestación compensatoria, ¿sí? ¿Quedó claro hasta acá la PBU? Sí, sí, sí. Sí, Clara. ¿Segura? Sí, sí. Bueno, Sí. con la prestación compensatoria, que como les dije, es complementaria y adicional al PBU, la norma lo que prevé es reconocer los servicios y aportes que venía realizando tanto el trabajador bajo relación de dependencia como el cuenta propista, ¿sí? Tanto en el Sistema Nacional de la Ley 24.241 como en otros regímenes anteriores al dictado de esa ley, ¿sí? En la clase presencial, creo que fue, hablamos en profundidad del dictado de la ley 24.241, que implicó los cambios y demás, y dijimos que entró en vigencia a partir de julio del 94, ¿no? Bueno, esta es la fecha que se toma para poder calcular la prestación compensatoria, y se llama así porque, digamos, la idea es compensar los aportes efectuados antes del nuevo sistema establecido por la 24.241, que era un régimen de reparto, por un lado, y un régimen de capitalización individual, ¿sí? Los que, digamos, era precisamente como se cambia el régimen, la idea era compensar por esa cantidad de años de servicios con aporte. ¿Cómo se calcula esa prestación compensatoria? Bueno, se calcula primero teniendo en cuenta un índice, que es el 1,5% de ¿qué? Del sueldo bruto promedio de los últimos 10 años anteriores al cese de la actividad, ¿sí? 10 años, les digo, aunque esto calculo que lo saben, que siempre se tiene en cuenta para el cálculo de haber los últimos 10 años, pero en realidad lo correcto sería hablar de 120 meses, que son 10 años, ¿no? Pero bueno, porque 10 años no dan la idea de que tiene que ser un año completo, no. ANSES lo que busca en la historia laboral del trabajador son los últimos 120 meses, ¿sí? Sin contar, por supuesto, aguinaldos. Bueno, como les dije, estos 120 meses anteriores al cese de la actividad, y los multiplica por la cantidad de años con aportes anteriores a julio, al mes de julio del año 1994. Esto tiene un máximo de cantidad de años por los que se puede multiplicar, que son 35 años. ¿Sí, Pablo? Perdón, me quedé en el 1,5% del sueldo bruto promedio de los últimos 10 años, lo multiplicamos por... La cantidad de años de aportes anteriores a julio, al mes de julio de 1994. Y es importante lo del tope de los 35 años, ¿sí? Y que los 120 meses, ¿sí? Ese promedio se contabiliza a partir del cese en la actividad. ¿Qué significa el cese en la actividad? Cuando ya la persona deja de trabajar, ¿sí? A partir de ahí se empieza a contar.
entonces sería la fórmula 1,5% por el sueldo bruto promedio de los 120 meses anteriores al cese de la actividad por la cantidad de años de aportes anteriores a julio de 1994, siempre teniendo en cuenta el tope de 35 años, ¿sí? Eso nos va a dar el monto de la PC, de la prestación compensatoria. Luego, ANSES va a calcular lo que es la prestación adicional por permanencia, la PAP, ¿sí? Bueno, en realidad la PAP en un principio era exclusiva para los afiliados que habían optado por permanecer en el régimen de reparto. Insisto, en 1994, con la ley 24.241, ya al régimen público de reparto que teníamos se adiciona el régimen de capitalización individual, que la prestación se calculaba no así con estos componentes PBU, PC, PAP, sino que tenía otra fórmula, no viene al caso porque ya está derogado el sistema de capitalización individual, pero bueno, la norma establece que para aquellos que permanecían en el régimen público de reparto también cobraran la PAP, ¿sí? Que el haber jubilatorio se compusiera como es actualmente, ¿no? PBU, PC, PAP. Esta prestación se calcula igual que la PC, ¿sí? Pero por la cantidad, se multiplica por la cantidad de años con aportes posteriores a julio del 94. ¿Sí? Por ahora, bueno, no hay tope máximo para esta prestación, y entonces sería lo mismo, el 1,5% por el sueldo bruto promedio de los últimos 120 meses anteriores al cese en la actividad, por la cantidad de años de aportes realizados con posterioridad a julio de 1994. ¿Sí? Tanto la prestación compensatoria como la prestación adicional por permanencia son adicionales, complementarias a la prestación básica universal. Yo les dije, es el primer escaloncito la PBU. Bueno, la PC sería el segundo y la PAP el tercero, por decirlo así, o no en ese orden, pero me refiero a que son los tres componentes que componen el haber jubilatorio. ¿Sí? Y acá sí, la principal diferencia con la PBU de ambas prestaciones de la PC y la PAP respecto de la PBU es que son proporcionales a las remuneraciones del peticionante, ¿no? De quien pide el beneficio. ¿Sí? Porque acá sí se calcula en base a lo que la persona efectivamente percibía como salario o como renta en el caso de los trabajadores independientes. ¿Sí? Sí, ¿Bien? sí, profe, la fecha al 30 del 6 del 1994 en algún momento se tiene que correr, ¿no? Y en algún momento... Porque no me está cerrando, lo googleé porque sí. Pensé que había entendido mal y digo, porque nosotros no vamos a tener jubilación, entonces no vamos a tener promedio, entonces. No, porque vamos a pasar a tener solo PAP. Ah, ok. Sí, entonces bueno, sumarán otro componente desde ya, pero no, con calma que está previsto. Yo me estaba desesperando, lo busqué porque no entendía. No, sí, claro, en algún momento eso se va a acabar, solo va a quedar la PAP y bueno, claro. se va a calcular en base, va a ser lo mismo la PBU, la PAP va a ser un 3% será y se estimará así, ¿no? Algo Okay. modo para decir. Bien. Bueno, cabe aclarar que la PC y la PAP, que el haber jubilatorio en sí, PBU, PC y PAP, no son incompatibles con el trabajo, ¿no? Como se dije anteriormente, es decir, una persona jubilada puede seguir trabajando. Ahora bien, muchas veces sucede que un trabajador al llegar a determinada edad, el empleador quiere que se jubile, ¿no? Esta es la realidad. Bueno, la norma, la ley de contrato de trabajo en este caso, establece un mecanismo para que se extinga el contrato laboral en virtud de que el trabajador ya cuenta con los requisitos necesarios para poder jubilar. ¿Alguna vez escucharon de esto? ¿Nunca? Sí, escuché. Bien.
quizás ya lo vieron en alguna Sí. otra materia. ¿No? No, en el trabajo. En el Sí, yo también. bueno, a ver, cuéntenos, así hacemos un poquito más dinámico, porque me vengo hablando mucho. A ver cómo hacen, qué hacen, a ver, cuenten. Lo que, A ver, cualquiera de las Pilar, vos, quédate, Pilar, arranca vos. No, te cedo la palabra, con mucho gusto, compañera. Bueno, arranco. Lo que yo trabajo en el gobierno de la ciudad, entonces lo que llega es una notificación, una intimación en principio a que ya está en edad para jubilarse y que tiene que presentar a hacer los trámites. Y a los meses, no recuerdo exactamente cuántos meses, pero creo que son 3-4 meses, si no me equivoco, le llega de ANSES que va a empezar a cobrar la jubilación y desde el gobierno de la ciudad se los vuelve a intimar para decir, bueno, ya a partir de tal fecha no tenés que presentarte a trabajar. Claro. ¿Y eso a qué edad lo hacen? En el gobierno de la ciudad, todo lo mismo, 60 y 65. Bien. Es perfecto. distinto, Pilar puede hablar Pilar porque Pilar está con docentes, yo trabajé con Pilar, por eso lo digo. Por eso, qué confianza le tienen, está muy bien. No, sí, trabajamos juntas. Exacto. Ella trabaja con docentes y docentes es a los 57 años. Claro, exacto. Por eso te preguntaba la edad, porque también es distinto también el régimen privado en relación a la administración pública. Bien, y a ver, Pilar, contanos vos. A ver, debe ser algo similar. Sí, hay una situación que es como hoy por hoy muy requerida, digo, también muy polémica, que consiste en que cuando se hace esta intimación de la cual habló María, ocurre que también, asimismo, como se intima a acogerse a los beneficios a los beneficios jubilatorios, también se intima a que en el caso que la persona que esté interesada en trabajar un año más, creo que se puede extender hasta 3 años en docencia en Cava, lo puede hacer y lo tiene que tramitar dentro de los 10 días siguientes a la recepción de esa intimación. Para eso, bueno, una vez que se recepciona, surgen una serie de trámites, como por ejemplo la pedida de opinión a la unidad organizativa, que en este caso sería la institución educativa en la cual trabaja la docente o el docente, así como también la opinión de la supervisión del distrito al cual pertenezca quien quiera acceder a la permanencia, y también se le somete a acto físico. Y finalmente hay una decisión que, bueno, aquí ya viene lo polémico, que es totalmente arbitraria e indistinta de si el acto físico salió bien o mal, o si hubo alguien que opinó bien o mal. Hay una instancia que es inapelable, que es la que determina si esa persona se le brinda o no la permanencia. O sea, le hacen hacer el trámite a docentes y de hecho, ¿qué pasa? Este año no le están brindando la permanencia a los docentes, por lo pronto en el distrito 19 no estaría ocurriendo y los están jubilando a todos a la fuerza, por decirlo de alguna manera. Bueno, eso es lo que tenía que contar. Está muy bien, está muy bien. No, eso Bueno, también pasa, agrego, en la parte de la administración pública, lo que es más trabajo administrativo, lo pasa lo mismo. En este caso no están dando permanencia, por una cuestión de que están tratando de que se jubile todo el mundo. De hecho, también están ofreciendo anticipada la edad jubilatoria el retiro voluntario. Pero, bueno, es otro tema, pero exacto, que está asociado a esto, digamos. Pero perfecto. Sí, está queriendo que se vaya la gente. Claro. Para decirlo de alguna manera. Sí, en general eso sucede, incluso con recursos valiosos, ¿no? Pero sobre todo en la administración pública suceden estos tipos de recortes así, sin merituar demasiado la expertise incluso del trabajador que se intenta jubilar, ¿no? Pero bueno, no importa. Más allá de eso, están muy buenos los aportes que hicieron ambas, muchas gracias, porque son dos sistemas particulares, ¿no? El régimen docente, que es sumamente particular, y el régimen de los empleados de la administración pública, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Yo ahora les voy a sumar el régimen, digamos, de alcance nacional, pero para el sistema privado, ¿no? Dentro de lo que es el sistema privado, que es similar a lo que comentaron sus compañeras, pero difiere en el momento en el que se puede hacer la intimación, ¿no? No es a los 60 y 65 años, sí, 60 años para las mujeres y 65
65 años para los hombres, sino que se modificó hace ya unos añitos, allá por el 2017, hubo una modificación en la ley de contrato de trabajo para que esta intimación la pueda hacer el empleador recién cuando el trabajador o trabajadora adquiere los 70 años de edad. ¿Sí? ¿Por qué se hizo esto? Y generó bastante confusión en cuanto a que se creía, ¿no?, como opinión generalizada o pública, digamos, que se había cambiado la edad jubilatoria. Es decir, que las personas recién se podían jubilar a los 70 años. Eso, insisto, no es así. Es como les comenté anteriormente, las mujeres pueden acceder a los 60 años a la jubilación, obvio si cumplen los requisitos de 30 años de servicios con aportes, y los hombres a los 65 años. Lo que sí cambió es que antes el empleador podía notificar a la mujer a los 60 años, ¿no?, si tenía los 30 años de servicios con aportes, la podía intimar a que se jubilara. La mujer ahí podía decir, no, espero a los 65 años, porque para la mujer es opcional jubilarse, digamos, a los 60, tenía el changüí hasta los 65, o bien a los hombres decirle, bueno, a los 65 me quiero jubilar, te intimo que te jubiles, y ahí sí la persona tenía que iniciar los trámites jubilatorios, tenía un año para hacerlo desde que el empleador le entregara toda la documentación correspondiente, y si en un año no se lograba jubilar, se extinguía el contrato, la relación laboral, sin indemnización por parte del empleador. Bueno, lo único que se modificó de esa lógica a través de una norma, que es la 27426 del año 2017, es que ya no es ni a los 60 ni a los 65 años, sino a los 70 que se puede hacer esa intimación. Para que el sector empleador no montara en cólera, lo que dispone también esa norma es que a partir de los 60, las mujeres 65 para los hombres, los empleadores ya no deben ingresar las contribuciones patronales con destino al CIPA, el Seguro por Desempleo, y asignaciones familiares. ¿Sí? Sí, por supuesto, los aportes, bueno, ya eso ya lo vieron, perdón, que me gustó todo lo que eran, cómo se distribuían los aportes y contribuciones. Los aportes sí, por supuesto, van a seguir ingresando, porque ¿cuál era la idea de esto de prolongar la actividad laboral en estas personas? Que bueno, tratar de buscar la sostenibilidad económica del sistema de seguridad social, ¿no? Cuantas más personas estén aportando al sistema y por más tiempo, con más recursos se va a contar para poder cubrir las contingencias, ¿sí? Profesora, ¿cuál es la ley? ¿Podría repetir cuál es la ley que habilita esta? La ley es la ley de contrato de trabajo, ¿sí? El artículo 252, sí, que fue modificado en el año 2017 por la ley 27.426. Pero si vos buscas en Infoley, la ley de contrato de trabajo, ya actualizada, ya te va a surgir en el artículo 253, 252 y 253 el texto actual, ¿no? Con esta modificación. Ah, perfecto, gracias, sí, súper. Profesora, no entendí la parte que usted dice que, o sea, se los puede intimar a los 70 años, pero los empleadores, cuando cumplen 60 o 65, ¿cómo era la parte de los aportes? ¿Deben generar aportes o dejan de generar aportes? Los trabajadores van a aportar siempre. Lo que no aporta el empleador, está bien. Las contribuciones patronales, contribuciones. Sí, ahí sí la norma establece que el empleador no las tiene que ingresar más. Para lo que es, por supuesto, ART y demás, obra social sí, para lo que es, digamos, componentes administrados directamente por el Estado, como es IPA, asignaciones familiares y seguro por desempleo, en ese caso se los exime de ingresar esas contribuciones patronales. Porque bueno, como ustedes saben, más allá de el consenso que haya dentro del Congreso para dictar una norma, también tiene que tener legitimidad, ¿no? Para después poder ser aplicada. El sector empleador, el empresario en nuestro país, en algunos sectores es muy fuerte, y desde ya que esto implicaba que tenían
principio ellos querían, quizás en algunos casos, que se jubilara, y bueno, pues, digamos, para compensar un poco eso, y que tuviese buena recepción, este cambio normativo de extensión en la edad para poder intimarlo, se les dio este beneficio. Perfecto, gracias. No, no. Bueno, a mí me parece que hasta acá por hoy, que es la primera clase después de un receso invernal, y que empezamos a ver este tema tan importante, es más que suficiente. Yo voy a subir el material, probablemente, depende, entre mañana y el sábado, pero el material va a estar subido, y bueno, veremos si nos vemos mañana o el jueves, ¿sí? Perfecto, gracias. Los libero, Bueno, entonces. profe, gracias. Que estén muy bien, ¿eh? Buenas noches. Bueno, Chao, chao. buenas noches.